Buenos días, mi nombre es Juan David, esto es Total Politic y en este video les voy a hablar acerca de la deuda de los países más pobres y de qué consecuencias está teniendo para la gestión de la pandemia actual en los países menos desarrollados. Primero que todo, hay que mencionar que en el mundo moderno han ocurrido cambios económicos significativos que no se habían visto antes en la historia de la humanidad. Un ejemplo de esto es que para el 2018 el Banco Mundial anunciaba que el mundo estaba viviendo la reducción más grande de la pobreza extrema desde la llegada del Homo sapiens a la Tierra. Esto quiere decir que la cantidad de personas que viven con menos de $1 al día ha pasado de 1.895 millones de personas en 1990 a 736 millones en 2018. No obstante, si bien es cierto que el nivel de vida ha aumentado para millones de personas, esto no quiere decir que la pobreza relativa haya desaparecido o que buena parte de las personas apenas tengan recursos para sobrevivir en muchos países. Ahora bien, este crecimiento tiene un pequeño truco, debido a que un enorme porcentaje del crecimiento mundial está sustentado por el aumento gigantesco de la deuda, lo que en última instancia genera una fragilidad enorme en los sistemas financieros y economías tremendamente vulnerables a las mínimas variaciones en los mercados. Según el McKinsey Global Institute, los préstamos en hogares, gobiernos, empresas y entidades financieras globales han aumentado del 246% del PIB mundial en el 2000 al 286% en la actualidad. Esto puede traducirse en que por cada dólar extra de producción, el mundo produce más de $1 en deuda. Aún con el peligro que esto representa, la deuda continúa acumulándose en todo el mundo, dinámica que amenaza con sofocar el crecimiento económico mundial, aumentando el riesgo de más incumplimientos en el pago de la deuda por parte de los países más pobres y crear agitación en los mercados globales que desembocan en grandes crisis económicas. Como vemos, la deuda es una de las amenazas más grandes para la estabilidad económica mundial. Así, países como Japón tienen una deuda del 238% de su PIB, Grecia del 182%, Barbados del 157%, Líbano del 147%, Italia del 132%, Eritrea del 131%. Sin embargo, evidentemente no es lo mismo tener ese nivel de endeudamiento siendo Japón, China o Estados Unidos que siendo Barbados, Líbano, Eritrea o el Congo, siendo estos últimos países vulnerables a verdaderas catástrofes económicas que pueden desembocar en hambrunas, guerras civiles y una incapacidad extrema de responder ante los desafíos de desastres naturales y pandemias como la actual. Todo esto ha quedado demostrado con el coronavirus, donde países pobres de todo el mundo han tenido que enfrentarse a la pregunta de cuál debe ser su prioridad, pagar la deuda o salvar las vidas de sus ciudadanos. Pero antes de responder esta pregunta surge una nueva pregunta. Pues de decidirse un país a no pagar la deuda, ¿quién le prestaría posteriormente el dinero para implementar los planes de rescate y reactivación económica, los aumentos de presupuesto en temas de salud y la ampliación del gasto público que vendrá después de la pandemia? Estas dos preguntas son vitales para entender el escenario que están viviendo múltiples países del sur global, los cuales se encaminan a vivir la mayor crisis económica de su historia. Pero antes de adentrarnos en la respuesta a estas interrogantes, es necesario saber por qué se endeudan tanto los países en desarrollo. En los países menos desarrollados, múltiples factores pueden explicar por qué estos países son vulnerables a ciclos constantes de crisis de deuda. Sin embargo, son 4 los principales fenómenos que pueden explicarlo. Primero, la dependencia extrema a la exportación de materias primas. Segundo, la corrupción. Tercero, los conflictos internos. Cuarto, la falta de marcos jurídicos que estimulen la legalización de la economía informal. Y quinto, la necesidad de endeudamiento para aumentar el crecimiento económico. En cuanto a la dependencia económica a las materias primas, según la ONU, el PIB del 85% de los países en desarrollo depende en más de un 60% de las exportaciones de productos primarios. La caída en los precios de estos productos desemboca en dos problemas más que acentúan la crisis de la deuda en los países en desarrollo, debido a que se produce un desbalance en el saldo comercial, lo que quiere decir que si por ejemplo Sudamérica, que depende en un 82% de las exportaciones de productos básicos, experimenta una caída significativa en los precios de estos productos,
productos, dicho acontecimiento se convertiría en una sangría completa de divisas, lo cual le impediría a la región asumir el pago de intereses, utilidades o el pago de patentes y servicios que normalmente se pagan en dólares. En segunda instancia, un mayor tamaño de las economías implica un mayor volumen de importaciones, lo que en última instancia quiere decir que los países en vía de desarrollo terminan por vender bienes sin valor añadido para tener que comprar luego bienes y servicios de mayor complejidad y costo. Un ejemplo de esto sería vender petróleo para comprar gasolina, litio para comprar baterías o coltán para comprar aparatos electrónicos. Por su parte, la corrupción es uno de los males más generalizados dentro de la política interior y exterior de los países en vía de desarrollo. Las pérdidas por este concepto son multimillonarias e incluyen malversación de fondos, sobornos, clientelismo, marcos fiscales flexibles, entre otras dinámicas bien conocidas en nuestros países. En general, en estos países el Estado se convierte en un parteaguas para hacerse de recursos económicos fácilmente, dada la poca tradición de emprendimiento y las reducidas oportunidades de triunfo en el sector privado. Esta situación se complica aún más si tenemos en cuenta que para el 2020 existen 25 conflictos armados de carácter interno que incluyen guerras civiles y la guerra contra el narcotráfico, las cuales dejan miles de muertos y millones de refugiados en estos países. Esto afecta enormemente la economía de los países que sufren el conflicto, pero también se expande a múltiples países gracias al fortalecimiento del crimen organizado internacional. Por su parte, la falta de marcos jurídicos que estimulen la legalización de la economía informal no ayuda mucho. Según datos otorgados por la Organización Mundial del Trabajo, el 93% del empleo informal en el mundo se encuentra en los países emergentes y en desarrollo. Esto crea una enorme fragilidad en estos países para afrontar grandes crisis como la actual, debido a que sus economías no están diseñadas para aguantar grandes periodos de inactividad. Una gran parte de las personas no tienen acceso a los servicios de salud o seguridad laboral básicos y se reduce significativamente la posibilidad de los estados de recaudar impuestos para sostener el gasto público. Por último, la necesidad de endeudamiento para aumentar el crecimiento económico se vuelve un lastre para las economías en desarrollo. Esto debido a que los países en vía de desarrollo no poseen la infraestructura necesaria para mantener el crecimiento de sus economías o para competir con los grandes mercados mundiales. Aún así, el problema más grande de la deuda en países no desarrollados es que estos préstamos son utilizados comúnmente para perpetuar políticas fiscales insostenibles, proyectos infructuosos o para el consumo de bienes, en lugar de para inversiones productivas. En un momento de crisis económica y sanitaria como el que estamos viviendo, el tema de la deuda se ha vuelto un asunto de vida o muerte para los países más pobres del mundo. Según el Instituto Kiel, un grupo de investigación alemán, China otorgó préstamos al mundo en desarrollo por al menos 520.000 millones de dólares en los últimos años. Esto quiere decir que Pekín les ha prestado más dinero que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Toda esta cantidad de préstamos están enmarcados en el proyecto de la nueva ruta de la seda que busca conectar China con Europa. De este modo, desde 2013, China ha prestado unos 350.000 millones de dólares a distintos países, siendo la mitad de ellos deudores de alto riesgo. Estos créditos son otorgados a los países en desarrollo con tasas de interés más elevada y plazos más cortos, utilizando muchas veces activos nacionales como garantía del pago de la deuda. El nivel de estas deudas varía de país a país, pero en general se ha disparado. Ejemplos de esto pueden ser países como Djibouti, quien ha alcanzado una deuda con China del 80% de su PIB, Etiopía con un 20% y Kirguistán con un 40%. Frente a esta política, el presidente Donald Trump ha acusado a China de aplicar una diplomacia basada en la trampa de la deuda, endeudando a países que no podrían permitírselo con el fin de apropiarse de sus activos estratégicos y expandir su influencia militar y económica. Una acusación bastante curiosa por parte del presidente de un país que en repetidas ocasiones utilizó la diplomacia del garrote o el dólar en una región que consideraba su patio trasero como lo es América Latina. Ahora bien, con la crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19, todos los países han tomado decisiones difíciles, teniéndose que adquirir material médico, generar paquetes de estímulos, otorgar subsidios directamente a las familias más afectadas, implementar rescates, entre otras medidas que requieren endeudamiento. No obstante, mientras que los países ricos pueden permitirse usar el 8% de su PIB en este tipo de medidas, los países africanos no pueden permitirse gastar más del 0,8% del PIB. Todo esto pese a que los estados en desarrollo se abocan aceleradamente hacia la recesión
inflación, un aumento desbordado de las tasas de pobreza, el aumento del hambre y una tasa de desempleo gigante en países que de por sí se caracterizan por pocas redes de seguridad social. Esto deja a los países en desarrollo con la disyuntiva de si pagar a los acreedores extranjeros o permitir que sus ciudadanos mueran. Según el periódico inglés The Guardian, 64 países están gastando más en pagar a sus acreedores que en reforzar sus sistemas de salud y frenar el COVID-19. De esta manera, en promedio, muchos de los estados con ingresos bajos y medios están gastando un 10.7% de su PIB en temas de salud pública, mientras dedican un promedio del 12.2% del PIB al pago de la deuda externa. Esta cifra se eleva en países como Angola, Sri Lanka, Gambia, República del Congo, Ghana, Zambia, Laos, Líbano, Pakistán o Camerún, quienes gastaron más del 20% de los ingresos del gobierno en pagos de deuda externa en 2019. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta dinámica se sigue manteniendo en un escenario donde han caído los precios de los productos básicos, se han producido una enorme fuga de capitales, han aumentado los costos futuros de los préstamos y se han perdido o reducido algunas de las principales fuentes de ingresos de estos países, como lo son las remesas y el turismo. En consecuencia, países con ahorros limitados y grandes deudas externas como Angola, Etiopía, Ghana o Zambia no pueden acceder a nuevos créditos para solventar el déficit. Por esta razón, un conjunto de países que veían cómo sus economías caían en picada han pedido reestructurar su deuda, prorrogar los pagos o lograr la condonación de decenas de miles de millones de dólares en préstamos que vencen este año. Este acontecimiento ha comprometido seriamente los logros de la política exterior de China en los últimos años debido a que a una condonación de las deudas o al menos de una parte significativa de ellas supone que su imagen internacional se vea seriamente comprometida. Sin embargo, si China decide reestructurar los préstamos o condonarlos, eso podría crear una gran tensión en su sistema financiero o causar un enorme descontento en el pueblo chino, el cual vería cómo el dinero estatal se evaporaría en el extranjero mientras los ingresos en los hogares chinos aún son bastante inferiores a los ingresos de las personas en los países desarrollados. Aún con todo, al día de hoy China descartó la idea de una condonación masiva de la deuda para los países más pobres, aunque se manifestó dispuesta a negociar con sus deudores, aplicando medidas como la reprogramación de los pagos, la apertura de nuevas líneas de crédito y la reducción de las tasas de interés. Ahora bien, esta solicitud de condonación de deuda no se limita a la deuda que se encuentra en manos de China. Una solicitud similar fue enviada al G20 pidiéndole la reducción de la deuda de los países en desarrollo. En respuesta, este grupo ha decidido congelar los pagos de deuda para estos países hasta fin de año. Lo mismo ocurre con el Banco Mundial y el FMI, los cuales han anunciado medidas para aliviar la presión de la deuda sobre los países en desarrollo. Aún así, la principal crítica a estas decisiones es que el aplazamiento de los pagos debería ser mínimo hasta después de que la pandemia realmente haya terminado, pues de lo contrario se convertiría en una medida poco efectiva. No obstante, aunque fuerzas políticas al interior de Estados Unidos, a la cabeza del senador Bernie Sanders, se han manifestado a favor de la condonación de la deuda para los países más pobres, argumentando que esta decisión no representa una carga para los contribuyentes estadounidenses. Frente a esta posibilidad, la administración de Trump, a través del Departamento del Tesoro, cuya influencia en el FMI es determinante, ha expresado su rechazo total a esta idea, principalmente debido a que temen que una medida de este tipo pueda aumentar las reservas de países como China, Venezuela e Irán sin obligarlos a realizar concesiones. Por su parte, si bien la mayoría de países de América Latina se consideran economías de ingresos medios, por lo que no entrarían en las principales medidas de condonación de deuda, salvo Honduras y Nicaragua, países como Argentina y Ecuador están al borde de quedar oficialmente en una situación de impago, puesto que sus economías no aguantarán por mucho tiempo la cuarentena y todas las consecuencias económicas que se han explicado anteriormente. Esta situación se ve agravada si tenemos en cuenta que América Latina se ha convertido en la actualidad en el epicentro del virus a nivel mundial. Este nuevo contexto es preocupante porque la deuda latinoamericana ha pasado de un 40% del PIB en 2008 a un 62% en medio de la pandemia. Lamentablemente, en el momento es imposible tener buenas perspectivas para el futuro de América Latina y los países menos desarrollados. Esto se debe a que una de las mayores preocupaciones de los economistas en la actualidad es que una vez los efectos del virus disminuyan, se podría desencadenar una espiral de precios y tasas de interés producto del choque entre el aumento acelerado de la demanda
con unas cadenas de suministros y producción destruidas por la pandemia. En consecuencia, desde ya los estados deberán lidiar con la necesidad de aplicar estímulos para salvar la economía en el presente y la prudencia de no comprometer el futuro de sus economías por medio de un aumento inmanejable de la deuda. Todo aquello en un contexto donde se prevé un crecimiento de la deuda nunca antes vista desde finales de la Segunda Guerra Mundial y se proponen incluso la implementación de planes de rescate de gran envergadura para la economía mundial parecidos al Plan Marshall, lo cual podría repercutir en una ola de altos impuestos, represión fiscal, inflación, devaluación de las monedas locales, recortes radicales en los gastos públicos y un decrecimiento económico sin parangón en las últimas décadas. Como vemos, por ahora no hay salidas fáciles para la crisis que estamos viviendo, pero me gustaría saber si ustedes ven posible que se realice una condonación general de la deuda para los países en vía de desarrollo y cómo piensan que América Latina podría beneficiarse de estas medidas al ser considerados la mayoría de los países latinoamericanos países de renta media a pesar de las abrumadoras tasas de pobreza, desigualdad y desempleo que poseen. Por esta razón te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, darle me gusta y compartirlo, pues de esta manera me ayudas a seguir con este proyecto. Un abrazo y buen camino para todos y todas.